Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hacer hoy la ficha del varano de agua, el varano Salvator. Es un varano que siempre me estáis pidiendo que hiciera esta ficha. Finalmente me he decidido a montarla. Son fichas un poco complicadas de montar. Deciros que en el canal ya sabéis que tenemos casi 150 vídeos de guías de cuidados de muchos de los reptiles que normalmente tenemos en casa. De varanos tenemos del Prasinus y del Acanthurus, y ahora tendremos también este. Espero que os guste la ficha. Voy a intentar hacer una ficha muy completa y que os saque de dudas a cualquier persona que queráis tener ahora mismo este tipo de varano, ¿vale? Nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Deciros que la distribución de estos animales es súper amplia, la podemos encontrar por diferentes países, desde el sudasiático, por ejemplo, Bangladesh, Tailandia, sur de China, Filipinas, Vietnam, un montón de zonas. Como estáis viendo en el mapa, que mientras que estoy diciéndolo, para que más o menos ubiquéis dónde están estos tipos de animales. Luego, más cosas que os tengo que decir sobre ellos. Son animales que se hacen muy grandes, son lagartos que pueden medir hasta 2 metros y superar esos 2 metros, sobre todo en machos. Las hembras siempre son un poquito más pequeñas. También es verdad que el macho tarda mucho menos en coger el tamaño, una hembra siempre tarda más en coger ese tamaño. Si miramos vídeos o escrituras sobre este lagarto, hay récords que pasan de los 3 metros, no es lo normal, pero sí que pensar que en cautividad un macho de 2 metros seguro que lo pillará, un 80 o 2,20 seguro que lo pillará. Todo eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora luego de mantenerlos dentro de los acuarios, o sea, de los terrarios que necesitaremos. Serán terrarios bastante grandes. Ahora diremos un poco las medidas que necesitamos. Como sabéis, en el canal tengo más vídeos montados, que lo he dicho al principio, pues del Acanthurus, del Prasinus. Ahora tenemos el del lagarto, del monitor de agua. La verdad que a mí me interesan mucho los varanos, me gustan muchísimo. Al final del vídeo os dejaré los diferentes fichas de los otros varanos para que le echéis un vistazo. Vamos a ir un poco con los terrarios, vamos a centrarnos un poco en terrarios, ¿vale? Cuando el animal es baby, no hace falta tener un terrario muy grande. Ya no solo hablando de varanos, sino hablando de cualquier especie. Me voy desde lo más básico, una pogona o otro tipo de reptil. Yo siempre lo digo, cuando un animal es pequeño no podemos ponerlo en un sitio, en un terrario muy grande, porque al final no vamos a poder tener las temperaturas, las humedades, la alimentación, todo eso nos va a ser muy difícil de mantener con un animal tan pequeño. Y aparte, el territorio para ese animal, para la caza y para todo, va a ser excesivo y se va a estresar más que nada. Entonces necesitaremos un tupper. Estamos hablando de un varano, cuando traigáis el chiquitito, ¿vale? Pues necesitaremos un tupper. Os voy a enseñar un tupper aproximado. Este va a ser un poquito más grande, pero de este tipo, ¿vale? A mí me funciona muy bien para cuando tengo algún baby o algo. Pues un tupper de estos, las medidas, no sé, de unos 80 o de 80 por 30 por 40, no sé, una cosa así, ¿vale? Lo que es un tupper. No nos tenemos que complicar mucho. Al principio, cuando es baby, sí que hay que darle las condiciones perfectas, pero lo que os digo, no compréis un super terrario, el último terrario final, porque no va a ser bueno para él, ¿vale? Entonces pondremos el tupper y pondremos todo lo que necesitaremos, que luego lo diremos, ¿vale? El tema de luces, la humedad que necesitaremos y todo eso. A medida que el animal vaya creciendo, habría que pasar por lo menos por 3 diferentes terrarios. Yo entiendo, este no lo ahorramos porque un tupper es barato y tampoco nos viene porque un tupper de esto vale poco dinero, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo podemos tener hasta que tenga, no sé, 40, 50 centímetros, 60 centímetros más o menos. Y luego nos saltaríamos ya a un terrario, nos vamos a ir a una medida estándar, que es mucho más fácil de encontrar, por ejemplo, de 1,20 m por 60 por 60, ¿vale? Ese sería el siguiente paso ya para un animal más o menos juvenil. ¿Cuándo lo pasaremos? Lo tendremos ahí hasta que mida entre el 80, el metro, casi rozando el metro.
lo podremos mantener ahí para luego ya pasarlo. Hay gente que lo pasa a otro terrario, pero yo entiendo que no podemos estar comprando 4 terrarios, aunque el tupper no lo quitemos, serían 3 terrarios para un mismo animal. Si tenéis la oportunidad, pues lo vais haciendo y lo vamos a ir haciendo pues poco a poco, que el animal se acostumbre y le vamos dando el espacio que necesite. Pero como os digo, del 1,20 60 por 60, yo ya me metería al terrario definitivo, ¿vale? Que sería, aquí es que es un poco complicado, porque animal que mide 2 metros, ¿qué terrario le metemos para que el animal esté bien? Si fijamos en criadores, gente que mantiene este tipo de reptiles, pues os dirán más o menos 2 metros por 1,50 o 2 metros de alto y de profundidad 1 metro. 2 metros a lo mejor no se nos queda corto, porque pensar que si se pone de punta a punta un macho ya está tocando de cabeza a cola, está tocando de punta a punta. A lo mejor nos tendremos que ir a 2,50 como mínimo, ¿vale? Pero por ahí va la cosa. Por poner unas medidas, ya sabemos que estas medidas son lo normal como se pueden tener estos animales. Si podéis tener un recinto, una habitación donde podáis darle mucho más espacio, pues mucho mejor. Yo pienso que cuando ya tienes animales de este calibre, necesitamos unos espacios que ya verdaderamente no se lo podemos dar con un terrario. Una habitación sería lo idóneo, si no, pues un terrario, lo más grande que podáis. Ya el hecho de tener este animal, ya sabéis que va a conllevar tener un terrario enorme. Como hablamos del Terjú, ¿vale? Argentino, pues igual, pues esto todavía es más grande y todavía pues necesita más espacio, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar un terrario para estos animales. Sobre todo, darle lo que es mucha vida útil, como digo yo, a los terrarios, que tenga muchos sitios donde él pueda subir, trepar, que pueda escarbar, ¿vale? Sobre todo corchos, alguna cueva, donde él pueda interactuar. Incluso le podemos poner comida metida, por ejemplo, en troncos, que él interactúe, que él arranque, intenta arrancar, que sabéis que son animales muy inteligentes, aparte que necesitan muchísimo ejercicio, que eso hablaremos un poquito más para adelante, pero sobre todo eso, ponerle muchas cosas donde él interactúe dentro de su terrario. Y la comida, pues en vez de dársela de muchas maneras, que vamos a explicar cómo, pero también podéis ponerle, pues eso, a lo mejor un tronco hueco, pues hacéis agujeros y metéis ahí pues algo de carne o lo que sea, que él interactúe, intente sacar, que ejercite un poco la mente, y también pues el tema de garras y todo, pues arañe y le quitamos un poco de filo. No sé, son pequeños trucos. Lo hacen en muchos sitios, sobre todo en zoológicos y gente que cría y que tiene animales muy bien cuidados, pues para que el animal ejercite un poco la mente y un poco también su musculatura y todo eso. El tema de humedad, pues pensar que es varano de agua. Necesitaremos un sitio donde una pileta o una piscina, no sé cómo queráis llamarlo, depende del país, lo llamaréis de una manera o de otra. Si empezamos con un animal baby, pues el recipiente será más chiquitito, no le pongáis un pedazo de piscina enorme a un animal pequeño, porque hasta se nos puede ahogar o podemos tener problemas. Aparte no tendremos el espacio donde meterlo. Con un pequeño recipiente, un pequeño tupper con agua, tenemos suficiente en animales baby. A medida que el animal vaya siendo más grande, pues claro, ese espacio será un espacio del terrario, será de agua. Yo sí que os digo directamente que le hagáis un desagüe, por lo menos con llave, para poder sacar el agua. Pensad que estos animales van a defecar ahí, se van a meter, van a ensuciarlo todo con el sustrato, y para cambiar ese agua va a ser un problema. Finalmente no vas a estar cambiándolo cada 3 días, por ejemplo, por decir algo, sacar un montón de litros de agua cuando un animal ya mide pues a lo mejor 1,50 m, 2 metros. No vais a estar sacando ese recipiente a mano, sino pues tenéis que ganar un poco de calidad de vida vosotros a la hora de mantenerlo, y de esa manera pues quitar con un desagüe, sacar esa agua, e incluso podéis ponerle también una toma de agua para poder rellenarlo, si no directamente con una manguera. Eso ya cada uno, pero que sepáis que tenéis que tener un recipiente con agua, es indispensable para ellos. En la humedad, lo que os decía, entre un 60 y un 70% estaría bien en el terrario, ¿vale? Luego, el tema de temperaturas, esto sí que es verdad, los varanos necesitan temperaturas muy altas como norma general, ¿vale?
un animal baby, poner que en el punto, vamos a hacer, son 3 gradientes diferentes, ¿vale? Uno sería la zona más fría, pues pongamos unos 26 grados, ¿vale? La zona más fría del terrario, por ejemplo, ponemos aquí. Luego, lo que es el terrario, todo lo que es la temperatura general, quitando esta de aquí, pues unos 30-32 grados más o menos, por ahí va la cosa. Y luego, en un punto caliente, que lo podemos hacer con un poquito más de altura para que el animal se pueda posar. Yo lo he hecho ahora con el clamidosaurio, ya lo veréis, he puesto como una base, entonces en esa base pues podéis ponerle, por ejemplo, pues algún tipo de piedra, algún tipo de pizarra, siempre y cuando que no sea cortante, que todavía coja más temperatura, así es más fácil, pero pensar que un animal, vamos a decir, primero los babies, el punto de calor, unos 40 grados, o sea, ellos son puntos de calor bastante fuertes. Y luego, en animales ya juveniles y adultos, entre 45 hasta 50 grados podéis tenerlo, ¿vale? El punto de calor, acordaros, no es el punto del terreno en general, siempre tiene que haber los 3 gradientes. Pero los 45 o 50 grados podéis tenerlos perfectamente para que el animal esté en buenas condiciones. La luz que tenemos que usar, con uva. O sea, hay gente que dice que no hace falta, suplementándolos con D3 si tienen muy buena alimentación. Olvidaos de eso. La luz uva, ¿vale? Un 10.0. Podéis hacerlo con vapor de mercurio. La Mega Ray, depende en el país que estéis, la Mega Ray está muy bien. Sobre todo en México, países de esa zona, usan ese tipo de marcas que se ve que es muy buena. Por ejemplo, aquí en España es muy difícil de conseguir. Aquí tendríamos la variante que sería la HID, ¿vale? Pues sería una HID. Pensar los gradientes que necesitamos son gradientes muy altos, pues la bombilla será de bastante potencia, ¿vale? Tenemos que tener humedad de 60 a 70%. El tema de lo que estamos hablando, del punto de calor, hasta 45, hasta 50 grados como máximo, ¿vale? Eso sería lo básico. Luego, como siempre os digo, yo pondría pues una tira LED o un fluorescente LED para dar más luminosidad al terrario, eso siempre lo haría. El tema de corchos, el tema para excavar, una cosa importantísima. Estos animales son escapistas, tienen una fuerza enorme. Como haya un pequeño agujero o algo donde ellos puedan escarbar, incluso tener cerraduras en todo lo que es el terrario, porque os lo puede abrir y os lo puedo romper todo. O sea, son muy fuertes y hasta de un coletazo pueden romperos un cristal, ¿vale? Por eso tenéis que tener en cuenta que hasta el grosor del cristal que sea bastante fuerte. Tenerle ventilación, otra cosa importante. Cuando tenemos piscinas con agua, temperaturas tan altas, hay que tener una ventilación que refrigere ese terrario, si no, pues sería al final pues nada, un nido de hongos y eso no nos interesa para nada. Vamos un poco con la alimentación. No sé, hasta los 5 o 6 meses, un día sí, un día no, habría que darles de comer. ¿Qué comen estos animales? A ver, ¿cómo os lo digo? El 50% aproximadamente en animales pequeños serían insectos, ¿vale? Lo que sería bláctica, grillo, la bláctica es mucho mejor porque son más grandes, pues langosta, algo de tenebrio, todo lo que serían insectos, ¿vale? Sería el 50%. Luego un 25%, pues pongamos de ratón, ¿vale? Algo de rata, bueno, rata a lo mejor tan pequeño no, pequeños ratones, ¿vale? Siempre como vale el animal creciendo, ¿vale? Y el otro 25% aproximadamente, pues sería, por ejemplo, de pescado, de pollo, ¿vale? ¿Pescado qué le podemos dar? Pues le puedes dar a lo mejor algo más barato, pues tilapia, por ejemplo. Hay muchos más pescados que tenemos que mirarlo, ¿vale? Os digo algunos. El salmón, por ejemplo, también es muy bueno, pero ya sabemos que es más caro. Pero, por ejemplo, la tilapia, que es un pescado, digamos, que no es muy caro, pues ese, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle variado, ir variándole la dieta. Suplementación, estamos todavía en babies, un par de veces a la semana, ¿vale? De suplementación, multivitamínico con calcio. D3, habría que darle, pues a lo mejor no, si tenemos una buena iluminación no hace falta darles D3. Si la iluminación veis que es un poco pobre, pues
pero que no tendría que ser, porque tendríamos que dar la iluminación que necesita este tipo de reptil. Pero si veis que no tenéis una iluminación demasiado buena, darle de 3, ¿vale? Para la asimilación del calcio. Luego, más cosas, seguimos, juveniles. Pues el juvenil, igual, pues iremos subiéndole la dieta, ya sea la dieta más, no tanto de insectos, que le podemos seguir dando, pero a lo mejor ya subimos el insecto, lo que son, yo que sé, cucaracha de Madagascar, ¿vale? Que ya es más grande, porque si no, es lo que os digo siempre, animales ya que empiezan a tener 80 o 1 metro de largo, para hincharlos a comer con lo que son insectos es complicado, ¿vale? Sería muy caro y aparte que necesitan también un aporte proteínico de otra manera. Lo haremos de esta manera. Seguiremos igual, lo único que a lo mejor ya subimos, a lo mejor en vez de ratón ya le metemos rata pequeña, le metemos el pollo, le metemos el pescado y igual, y la suplementación una vez a la semana tiene más que suficiente. Y en animales adultos, pues seguimos en las mismas. Ahí ya empezaremos, y en juvenil también, que no lo he dicho, pero por ejemplo las alas de pollo, que ya lo dije también con el tupinambi, las alas de pollo que tienen el hueso, eso va bien porque tienen el calcio, ¿vale? Por ejemplo, las alitas de pollo, lo que son las ratas igual, ya van informadas, ya tienen, digamos que no es como un trozo de pollo que no tiene nada, ¿vale? Un trozo de pechuga pues no tiene pues, yo qué sé, no tiene ni el corazón, no tiene lo que son los huesos, cartílagos, no sé, una serie de cosas, de nutrientes que la rata, por ejemplo, sí que lo tiene. Pues eso, le daremos, por ejemplo, pollo, pero pollo ya entero, ¿vale? Lo que es un pollo, ¿vale? Ya no es solo la pechuga, a lo mejor que le damos al otro, el trocito de pechuga, ¿no? Sino ya un pollo entero, siempre y cuando el animal se lo pueda tragar. Y la suplementación, no sé si lo he dicho, pero una vez tenemos suficiente. Luego, el tema de D3. Si queréis curados en salud, pues le podéis dar la D3 una vez al mes o 2 veces al mes como mucho. Ya os digo, si queréis curados en salud, si veis que vuestra iluminación o que pensáis que puede tener alguna carencia, pues tampoco le va a pasar nada, pues darle la D3 una vez al mes o 2 veces al mes, ¿vale? Pero como norma general, estos animales con la iluminación que ya les tenemos, que tenemos una iluminación súper buena, con el multivitamínico y el calcio tenemos más que suficiente. El tema de manipulación, si queréis que el animal se haga a vosotros, sobre todo cuando son animales babies, tocarlos bastante. ¿Bastante cuánto es? No sé, pues a lo mejor dedicarle 15 minutos 3 veces al día, tampoco mucho más, no hay que estresar al animal de estar todo el día con él, lo cojo, lo dejo, ahora vuelvo otra vez, lo vuelvo a coger, no. Darle siempre un tiempo de descanso, que el animal esté tranquilo. Y antes de manipularlo, estos animales, como parece por ejemplo en serpientes, que muchas veces no se dice, lo de manipulación de serpientes, cuando un animal acaba de comer, necesita un tiempo para hacer su digestión. Una serpiente, si la cogéis recién comida, seguramente que vomite su presa, ¿vale? Pues en los varanos también lo suelen hacer. Hay reptiles que no, pero el varano lo hace. Cuando se siente muy estresado y acaba de comer, como norma general, muchas veces lo vomitan. Pues tener eso en cuenta. Si le habéis dado de comer hacia un día, pues manipularlo, pues cuando le toque, antes de darle de comer, pues lo manipuláis. La manipulación es ir cogiendo, él andará por vuestra mano, intentará, siempre sí que sean animales que, bueno, tiene que ser nacido en cautividad, son mucho más tranquilos, y esa manipulación se la vamos dando a lo largo del tiempo. Si no le dais esa manipulación, luego ese animal no vais a poder cogerlo. Que a lo mejor dejáis un tiempo de darle manipulación y luego volvéis a darle manipulación y a lo mejor perdéis todo lo que habéis hecho, seguramente que también. Pero bueno, en la constancia al final está el hecho de ponerte en un animal que lo puedas interactuar un poco con él y tocarlo, ¿vale? Sí que es verdad que estos animales son muy fuertes, tanto de mandíbula, de cola, de garras. No es un juego tener este animal, igual que siempre digo, con serpientes reticuladas, todo eso, son animales que hay que tener experiencia con ellos, saber lo que estáis metiendo en casa, que no son animales que todo el mundo podamos tener, ya no por sus dimensiones de terrario, sino por lo peligroso que pueden llegar a ser hacia el hombre, ¿vale?
Un bocado de un varano que te mida 2 metros, pues te puede hacer muchísimo daño, te vas directamente al hospital, un bocado de él. O las garras es igual. Pensar que tenemos, los que tenemos, no sé, un clamidosaurio, que por ejemplo mide 70-80 centímetros, ya solo las garras a mí me ha dejado, pues bueno, hecho polvo, ¿sabes? Hecho polvo. Imaginaros eso triplicado, una garra de esas te hace así y es que te abre, te hace muchísimo daño y igual, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Y la cola igual, un coletazo de un animal de ese calibre os hace polvo. O sea, eso siempre tenerlo en cuenta. Que son animales que ya vienen más grandes, pues siempre poneros guantes, camisetas de manga larga. Tengo un vídeo sobre el manejo de animales, sobre todo eso, no siempre lo digo, pero no os queréis hacer los valientes con animales que son mucho más fuertes que nosotros, no tienen nada que ver con nosotros, la fuerza que ellos tienen a la hora de hacernos daño. Nosotros no tenemos esas garras, ni esos dientes, ni esa fuerza tan exagerada y tan bruta en ese momento. Reaccionan muy bruscamente y os puede hacer daño. Pues eso, nos ponemos guantes, camisetas de manga larga, siempre que el animal pues a lo mejor no esté hecho al manejo, pues lo haremos de esa manera y a lo mejor finalmente podemos darla sin ningún tipo de manejo, o sea, sin guantes ni nada. Pero que aunque te pongas guantes, da igual, o sea, si el animal puede hacerte daño aunque esté el animal tranquilo, solo el tenerlo en la mano, que te ande un poco por el brazo, si es grande, ya te hace polvo. Pues nos ponemos ese tipo de seguridad y yo creo que tampoco pasa nada por ello. Conclusión, pues bueno, pues que es un varano guapísimo para poder tenerlo, es muy bonito, es un varano que no está al alcance de todo el mundo, no todo el mundo puede tener ese tipo de reptil, por los espacios y lo grande que se pueden hacer. Hay una cosa que quería decir también, si podéis sacarlos al sol, siempre y cuando lo tengáis todo bien hecho, que no se os vaya a escapar y que sepáis que el animal es más o menos tranquilo, que si ven luz salen disparados y no lo volvéis a ver, ¿vale? Si tenéis un recinto donde podéis tenerlo y poder darle luz natural, pues muy bien. Y ya el último apunte que quiero hacer sobre ellos es que en el tema de la comida tendríamos que como os he explicado muchas veces, hacerlos mover, ¿vale? O sea, que el animal, por ejemplo, con pinzas, sacarlo del terrario, que corra, que vaya de un lado, que vaya de otro. Eso es importante. Pensar que este tipo de reptil, si no le damos un poco de movimiento, estos animales se ponen obesos y como los empecéis a dar de comer sin parar, pues vais a tener un problema, como pasa con muchos reptiles grandes, que les damos de comer, luego no les hacemos ejercicio, los tenemos todo el día metidos en un terrario y luego decimos, hostia, es que mi animal está malo, se ha puesto malo, que eso es otra cosa, que se ponen bastante, como empecéis a meterle mucha grasa, el hígado graso, todo eso, pues le va a causar ese tipo de patologías que luego vamos a tener problemas. Pero sobre todo eso, lo que os decía, hacerle ejercicio. No os digo ya cada día, pero si le dais de comer 3 veces a la semana, o en este caso a un varano grande una vez a la semana, pues esa vez a la semana, por lo menos 2 veces al mes, o cada vez que lo saquéis, intentar que haga un poco de ejercicio, que el animal se mantenga, que no tengáis un animal obeso, ¿vale? Por mi parte nada más, yo creo que más o menos es una ficha bastante completa de este tipo de reptil. Quedaría el tema de la reproducción, que ya no lo quiero meter porque se hace muy largo este tipo de vídeo cuando ya metes reproducción y todo eso. Lo que son el tener este tipo de reptil, yo creo que queda claro. Sobre todo, no metáis más de uno en un sitio. Profesionales sí que lo hacen, pero son profesionales, gente que sabe mucho, que sabe de qué va. Meter solo uno por cada terrario y no os liéis metiendo más de uno, porque estos animales, como se crucen o como uno esté en celo o por cualquier cosa, directamente se pegan un bocado y bueno, se pueden hacer bastante daño, ¿vale? Pues lo dicho, suscribiros si os gusta este tipo de temática. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.